Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito donde exploramos las historias Moon S fascinantes, los secretos mejor guardados y los lazos humanos Moon S profundos. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy prepárense para un viaje que tocará sus corazones y tal vez, solo tal vez, los inspire a reflexionar sobre sus propias relaciones. Porque hoy vamos a desentrar más menos el secreto del amor eterno. ¿Han oído bien? Vamos a sumergirnos en la historia de Afra y Mert, una pareja que ha desafiado las expectativas, superado obstáculos inimaginables y construido un amor que parece sacado de un cuento de hadas. ¿Qué copyright los hace tan especiales? CUL es el ingrediente secreto que mantiene viva la llama de su pasión superíndice 3N de SPU copyright, ese de tantos aún más menos os. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura emocional, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias conmovedoras y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre traeré copyright contenido de calidad para alimentar sus mentes y sus corazones. Ahora empecemos. La historia de Afra y Mert no comienza con un flechazo instantáneo, ni con un beso robado bajo la lluvia. De hecho, su inicio es bastante como N. Se conocieron en la universidad, en una clase de historia del arte. Afra, con su espíritu libre y su pasión superíndice 3N por la pintura, llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de Mert, un joven reservado y brillante que se perdúa en los libros y los debates filósofos superíndice 3 ficos. Al principio eran solo compau más menos eros de estudio, intercambiando apuntes y discutiendo sobre las obras de Van Gogh. Pero poco a poco esa amistad se fue transformando en algo muy de ese profundo. Lo que los unió superíndice 3 no fue una atracción superíndice 3N física avasalladora, sino una conexión superíndice 3N intelectual y emocional que se fue tejiendo dúa a dúa. Descubrieron que compartían valores, su más menos os y una visión superíndice 3N del mundo similar. Se reían de las mismas cosas, se apoyaban en los momentos difíciles y se inspiraban mutuamente para ser mejores personas. Y es que en el fondo, la base de cualquier relación superíndice 3N duradera es la amistad. Esa capacidad de disfrutar de la compau más menos ua del otro, de sentirse CU superíndice 3 modo y aceptado tal como eres, es fundamental para construir un amor que resista el paso del tiempo. Pero ¿qué copyright significa realmente esa aceptación superíndice 3N? No se trata simplemente de tolerar los defectos del otro, sino de amarlos también copyright N. De ver esas peculiaridades como parte integral de su individualidad, aquello que los hace únicos y especiales. Afra adoraba la tendencia de Mert a perderse en sus pensamientos, a divagar sobre conceptos abstractos hasta altas horas de la noche. Y Mert, por su parte, encontraba cautivadora la espontaneidad de Afra, su capacidad para transformar cualquier situación superíndice 3N cotidiana en una experiencia artística. Esa comprensión superíndice 3N mutua, esa celebración superíndice 3N de la individualidad, fue un pilar fundamental en su relación superíndice 3N. Pero no todo fue un camino de rosas para Afra y Mert. Como toda pareja, enfrentaron desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su relación superíndice 3N. Hubo discusiones, malentendidos y momentos de duda. La presión superíndice 3N familiar, las diferencias culturales y las dificultades econu superíndice 3 micas fueron solo algunos de los escollos que tuvieron que superar. La familia de Mert, por ejemplo, nunca terminó superíndice 3 de aceptar del todo el estilo de vida poco convencional de Afra. Sus padres, empresarios exitosos, esperaban que su hijo se casara con una mujer de su clase, alguien que compartiera sus valores y ambiciones. Las cenas familiares eran tensas, llenas de silencios sin superíndice 3 modos y comentarios sutiles que minaban la autoestima de Afra. Pero Mert, con su amor y su apoyo incondicional, siempre la defendió superíndice 3, recordándole que su valor no dependía de la aprobación superíndice 3N de los demu, Afra, a su vez. Aprendió superíndice 3 a navegar por esas aguas turbulentas con gracia y diplomacia, demostrando que su visión superíndice 3N del mundo no era incompatible con el respeto y la consideración superíndice 3N hacia los demu, Sin embargo, lo que realmente los diferenció superíndice 3 de otras parejas fue su capacidad para comunicarse abierta y honestamente. Nunca reprimieron sus sentimientos, por dolorosos que fueran.
Se sentaban a hablar, a escuchar y a entender el punto de vista del otro. No se trataba de ganar una discusión superíndice 3n, sino de encontrar una solución superíndice 3n que beneficiara a ambos. Y esa es una lección superíndice 3n valiosa para todos nosotros. La comunicación superíndice 3n es la clave para resolver cualquier conflicto y fortalecer el vínculo amoroso. Desarrollaron un lenguaje propio, una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Se entendían con una mirada, con un gesto, con un silencio compartido. Cuando uno de los dos se sentía abrumado o frustrado, el otro sabía intuitivamente CU superíndice 3 mo ofrecer consuelo y apoyo. Aprendieron a leer las emociones del otro como si fueran un libro abierto, anticipando sus necesidades y respondiendo con empatia y comprensión superíndice 3n. Esa conexión superíndice 3n profunda, esa intimidad emocional, fue lo que les permitió superíndice 3 superar las tormentas fuertes. Otro aspecto crucial en la relación superíndice 3n de Afra y Mert es su compromiso con el crecimiento personal. Ambos entendieron que el amor no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere esfuerzo y dedicación superíndice 3n. Se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales, en sus proyectos personales y en sus aspiraciones individuales. No se estancaron en la rutina, sino que buscaron constantemente nuevas experiencias y desafíos que les permitieran crecer como personas y como pareja. Mert siempre animó superíndice 3 a Afra a perseguir su sueño más menos o de convertirse en una artista reconocida, a pesar de los riesgos y las incertidumbres que ello implicaba. La apoyo superíndice 3 con superíndice 3 micamente, la ayudo superíndice 3 a organizar exposiciones y la consolo superíndice 3 en los momentos de fracaso. Afra a su vez impulsó superíndice 3 a Mert a salir de su zona de confort, a explorar nuevas facetas de su personalidad y a desafiar sus propios límites. Lo animó superíndice 3 a escribir, a viajar, a involucrarse en causas sociales que le apasionaban. Esa confianza mutua, ese apoyo incondicional, les permitió superíndice 3 alcanzar su máximo potencial, tanto individualmente como en pareja. Viajaron por el mundo, aprendieron nuevos idiomas, exploraron diferentes culturas y se reinventaron a sí mismos una y otra vez. Y es que el amor verdadero no es posesivo ni restrictivo. No se trata de encerrar a la otra persona en una jaula dorada, sino de darle la libertad de ser quien realmente es y de alcanzar su máximo potencial. Visitaron juntos Marruecos, donde se perdieron en los laberínticos zocos y se maravillaron con la belleza de la arquitectura islámica. Estudiaron italiano en Florencia, donde se deleitaron con la gastronomía local y se inspiraron en las obras maestras del Renacimiento. Se ofrecieron como voluntarios en un orfanato en India, donde aprendieron a valorar las cosas simples de la vida y a conectar con la humanidad en su forma más pura. Esas experiencias compartidas, esos recuerdos inolvidables, fortalecieron su vínculo y enriquecieron su visión superíndice 3n del mundo. Pero el secreto del amor eterno de Afra y Mert no se limita a la comunicación superíndice 3n y al crecimiento personal. Hay un ingrediente aún más importante, la pasión superíndice 3n. Y no me refiero solo a la pasión superíndice 3n física, aunque eso también copyright n es importante. Me refiero a la pasión superíndice 3n por la vida, por el arte, por la aventura, por el aprendizaje. Afra y Mert nunca dejaron de ser curiosos, de explorar, de descubrir cosas nuevas juntos. La pasión superíndice 3n de Afra por la pintura nunca disminuyó superíndice 3. Continuó superíndice 3 experimentando con diferentes copyright técnicas y estilos, desafiando sus propios límites y buscando nuevas formas de expresión superíndice 3n. Mert, por su parte, siguió superíndice 3 cultivando su amor por la filosofía, leyendo incansablemente y debatiendo sobre los grandes temas de la humanidad. Su pasión superíndice 3n era contagiosa, inspirando a otros a perseguir sus propios sueños más menos y a vivir una vida plena y significativa. Mantenuan viva la llama de la pasión superíndice 3n alimentando su imaginación superíndice 3n, cultivando sus hobbies y compartiendo momentos especiales. Se escapaban a la playa al atardecer, preparaban cenas románticas a la luz de las velas, se escribían cartas de amor, se sorprendían con más menos detalles. No daban por sentado su relación superíndice 3n, sino que la nutruan cada día con gestos de amor y admiración superíndice 3n. Y esa es otra lección superíndice 3n valiosa, el amor hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. No es algo que se consigue una vez y para siempre, sino un jardín que hay que regar constantemente.
Cada aniversario, Mert le regalaba a Afra una pintura que Awa creado especialmente para ella, inspirada en algún momento especial que han compartido durante el más menos o. Afra, por su parte, le escribo a poemas llenos de amor y gratitud, expresando la profundidad de sus sentimientos y la belleza de su relación superíndice 3n. Esos gestos, por pequeño más menos os que fueran, eran un recordatorio constante de su amor y compromiso mutuo. Ahora bien, podrán estar pensando, ¿CU superíndice 3 mo aplico todo esto a mi propia relación superíndice 3n? CU superíndice 3 mo puedo construir un amor tan su superíndice 3 lido y duradero como el de Afra y Mert? Pues bien, la respuesta no es fácil, pero tampoco es imposible. Se requiere compromiso, esfuerzo, paciencia y sobre todo, mucho amor. Empiecen por fortalecer su amistad, por conocerse a fondo, por compartir sus sueños más menos os y sus miedos. Comunúquense abierta y honestamente sin juzgar ni criticar. Apoyen el crecimiento personal del otro, celebren sus condiéresis copyright citos y ofrezcan consuelo en los momentos difíciles. Mantengan viva la llama de la pasión superíndice 3n, sorprendan a su pareja con detalles inesperados, exploren nuevas experiencias juntos. Y sobre todo, recuerden que el amor es un regalo precioso que hay que cuidar y valorar cada día. No tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad, de compartir sus inseguridades y de pedir ayuda cuando la necesiten. La autenticidad es fundamental para construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. No se desanimen si enfrentan obstáculos en el camino. Todas las relaciones tienen altibajos. Lo importante es aprender de los errores, perdonar y seguir adelante juntos. No se comparen con otras parejas, cada relación superíndice 3n es única y especial. Concéntrense en construir un amor que sea autocopyrightico y significativo para ustedes. Recuerden que el amor no es perfecto, es humano. Es lleno de imperfecciones, de errores, de momentos de duda. Pero es en esos momentos de imperfección superíndice 3n donde se encuentra la verdadera belleza y la verdadera fuerza del amor. Y recuerden, el amor eterno no es un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de alegrías, tristezas, desafíos y recompensas. Un viaje que vale la pena emprender si tienen a la persona correcta a su lado. La historia de Afra y Mert nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible construir un amor que resista el paso del tiempo. Solo se necesita compromiso, esfuerzo y sobre todo, mucho amor. Y un poco de magia, por supuesto. Porque el amor, al fin y al cabo, es la magia ese poderosa del mundo. Y bien, llegamos al final de este viaje fascinante a Trabu Copyright, ese del amor eterno. Hemos explorado la historia de Afra y Mert, hemos descubierto los secretos de su relación superíndice 3n y hemos aprendido valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Recuerden, la amistad es la base de todo, la comunicación superíndice 3n es la clave para resolver conflictos, el crecimiento personal es fundamental para evolucionar juntos y la pasión superíndice 3n es el motor que impulsa el amor. Pero sobre todo, recuerden que el amor es una elección superíndice 3n. Una elección superíndice 3n que se hace cada día, una elección superíndice 3n que requiere compromiso y dedicación superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que los inspiro a reflexionar sobre sus propias relaciones. Y recuerden, el amor no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Con cada gesto de amabilidad, con cada palabra de aliento, con cada abrazo sincero. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su tiempo y su atención superíndice 3n. Significa mucho para mí que me permitan entrar en sus vidas y compartir mis ideas y mis reflexiones. No olviden dejar sus comentarios abajo. Copyright les pareció superíndice 3 la historia de Afra y Mert? ¿Les son sus secretos para un amor duradero? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Han vivido alguna experiencia similar? Compartan sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas y aprender de sus experiencias. Y por supuesto, no se vayan sin darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras aventuras. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis corazones románticos. Recuerden, el amor es la respuesta,
¿Él era la pregunta? Hasta pronto.